plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico. Tu banco. Solicítalo ya. Hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Muy buenos días, o tardes, o noches, depende de cómo ustedes nos están sintonizando. Estamos en Más TV, en el programa Pasión, y hoy tenemos un invitado realmente de lujo, un amigo muy querido, Francisco Barbosa, que se une a nosotros desde Colombia. Él es una persona experta, iba a decir, en los temas que tienen que ver con paz, tuvo mucho que ver cuando se hizo todo el proceso de la firma de paz en Colombia, es profesor, es investigador y es un líder de opinión en Colombia. Muy buenos días, Francisco, y un gusto de verdad estar contigo. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien, muchas gracias, querida Nelsa. Un saludo cordial a todos ustedes allá en Guayaquil. Bueno, mira, los temas de la paz a ti te interesan mucho y a nosotros también. Y en este momento Ecuador atraviesa una crisis profunda que marca un antes y un después realmente en cómo nos vemos como país, cómo nos sentimos como país, qué pensamos de lo que hay que hacer. El tema de la frontera, de las bandas criminales, del narcotráfico, del terrorismo, tiene a este país en vilo. Y aparentemente tiene mucho que ver con la firma de la paz en Colombia y los rezagos que ha producido en los países fronterizos. Entonces, de eso quisiéramos conversar contigo. Digamos que aquí un poco la imagen es Colombia firma la paz y nosotros tenemos la guerra. ¿Qué opinas, qué tienes que decirnos y compartir sobre todo este proceso tan problemático que estamos viviendo? Bueno, yo creo que en primer lugar es complejo desde todo punto de vista lo que ha venido ocurriendo y lamento profundamente como colombiano lo que ha pasado en el Ecuador, pero yo creo que esto ha sido también un proceso que se ha venido dando en el marco de los dos países o de los países fronterizos, tanto de Venezuela como de Ecuador, y es que efectivamente las fronteras habían sido territorios o han sido territorios porosos para la delincuencia y no controlados por parte del gobierno colombiano, del Estado colombiano y en algunas partes por el mismo Estado ecuatoriano, el mismo Estado venezolano en las dos fronteras. Debemos recordar que tenemos una frontera muy porosa, Nelsa, es muy difícil controlar porque estamos hablando de territorios selváticos y eso hace que para las fuerzas militares de uno y otro lado sea difícil controlar esto, pero lo que ocurre con todo el acuerdo de paz es que en Colombia se firma el acuerdo de paz hace 2 años por parte de Santos, del presidente Santos, y los territorios fronterizos, que eran una garantía importante para que no se volviera a cometer delitos, pues tenían que ser controlados por el gobierno. Lo que ha ocurrido es que hay grupos armados muy importantes
que terminaron siendo disidentes de esas fuerzas, de esas FARC, o retaguardia de esas FARC, y terminaron entonces afectando de forma importante el territorio fronterizo. Ahora, en ese orden de ideas, al ser poroso esos territorios de Ecuador y de Colombia en la frontera, pues lo que se genera es casi que unida y una especie de territorio común que los delincuentes no asimilan ni como Ecuador ni como Colombia, sino simplemente un territorio para tratar de fomentar y activar sus actividades criminales. Luego yo lo que creo es que debe haber una especie de acuerdo conjunto, un acuerdo entre los dos países, Ecuador y Colombia, para tratar de hacerle frente a esa criminalidad de forma importante y no ceder ante estos personajes que, por ejemplo, como en el caso de Guacho, tienen a los dos países en vivo. Sí, el tema de la frontera es un tema a veces como traído de afuera, porque cuando tú estás en el territorio la frontera no se ve, no se sabe ni dónde está y se pasa de un lugar a otro. Es decir, si no trabajan los dos países juntos y si las propuestas no vienen de los dos lados, es evidente que no sabemos en qué lado estamos. Y si no hay fronteras vivas, por decir así, si no hay trabajo de desarrollo, de respuesta a los problemas de la gente de la frontera, es muy difícil que ahí se pueda resolver todo este problema del narcotráfico y de las bandas delincuenciales. Es un tema que es conjunto. Cuando se dejan espacios vacíos, la verdad que tienden a ser ocupados por lo que sea, en este caso por los temas de las bandas delincuenciales y de los grupos disidentes y por último de los carteles de México y de otras partes. El hecho de firmar la paz en Colombia fue, para los que estamos involucrados en la temática de la paz, fue un motivo de alegría profunda, ¿sí? Pero es evidente que la paz es un punto, la firma de la paz es un punto de partida, no de llegada, que tiene condiciones para la posfirma, que hay cosas que hay que hacer después, que hay que tenerlas previstas. Dentro de ese espacio, dentro de esas propuestas, ¿qué piensas o qué nos puedes compartir de lo que se está trabajando en Colombia y que nosotros acá deberíamos también tenerlo presente? Porque para este país todo es un poco nuevo. El tema de las bandas delincuenciales no es de ahora. El tema del narcotráfico no es de ahora, solo que ahora tomamos conciencia, y una conciencia bastante nefasta, digamos. Nos damos cuenta que estamos frente a un problema que intentábamos ignorar o que ignorábamos y evadíamos, pero no es una cosa de ahora, hace rato que está ahí. ¿Cómo enfrentar este problema de manera conjunta y qué experiencia tienen ustedes en este manejo de este conflicto? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo diría lo siguiente: la firma del acuerdo de paz no era, como dices tú, el momento en el cual se presenta una transición entre la guerra y la paz en un país. La firma de un acuerdo es un evento protocolario, que tiene una cantidad de compromisos por parte de quienes son los signatarios de ese documento. En ese orden de ideas, es la implementación de esa paz la base esencial del acuerdo. Es como si alguien firma un contrato de arrendamiento, pero si las dos partes no se ponen de acuerdo, una en entregar el inmueble y la otra en pagar adecuadamente los instalamentos de ese inmueble o en la mensualidad de ese inmueble, pues entonces el contrato se caería. Y creo que ahí está el escenario complejo en Colombia, y es que hay muchos temas que pues se firmaron, pero los compromisos de ambas partes se han venido incumpliendo de forma importante. El Estado colombiano no ha venido cumpliendo todo a lo que se comprometió, y la guerrilla de las FARC tampoco ha venido cumpliendo todo lo que ellos debieron haber cumplido. Y lo vemos hace un par de semanas cuando, por ejemplo, una de las cabecillas o una de las personas que estaban en el secretariado, quienes firmaron el acuerdo, pues fue capturado con fines de extradición por conspiración para exportar narcotráfico a los Estados Unidos. Evento que es muy complicado desde el punto de vista del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz establece que se compromete esa organización a no volver a narcotraficar a los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia.
Y esto ha hecho, por ejemplo, que otra cabeza de ese secretariado se haya trasladado hacia el sur del país, hacia zona selvática en Caquetá, y haya otro miembro muy complejo de esa organización que también haya dicho que hasta que no liberen a esa persona que está acusado de conspirar para exportar narcotráfico no se ha liberado. Es decir, si uno se da cuenta, aquí lo que está ocurriendo es que han venido incumpliendo las dos partes ciertos compromisos, y esto entonces lleva a una especie de circunstancia bastante compleja en el marco de esa implementación. Ahora, no todo es malo. Se firmó el acuerdo y hay una conciencia nacional, o hay un acuerdo nacional, que el acuerdo de paz no puede echarse para atrás. Es decir, ya se firmó, es necesario o bien reconducirlo, o bien reestructurar algunos temas, o bien mejorar algunos temas. Uno de los temas en donde hay un consenso generalizado en el país es que las bases guerrilleras que fueron amnistiados e indultados deben ser rápidamente ayudadas por el Estado, para que esas personas todas ingresen a la legalidad y se les dé la posibilidad de proyectos productivos y se les dé la posibilidad de salir adelante en un dilema, además, una idea que es bien clara, y es que es mucho más importante las bases guerrilleras, que estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 personas, a la suerte de algún líder que se haya salido del acuerdo y de los compromisos que se tuvieron cuando se firmó el acuerdo. Entonces yo creo que para ponerte en contexto exactamente qué es lo que ocurre con este acuerdo de paz en Colombia. Ahora, el otro tema que es importante es cómo qué se puede hacer para poder mejorar todo esto. Yo creo que tú tocaste al inicio de la pregunta el tema de una manera muy, muy clara. Yo creo que no es necesario solamente la fuerza pública. La fuerza pública es muy importante para que ocupe los territorios, sino también es necesario que la gente vea al Estado, pero la gente tiene que ver al Estado a través de la educación, de la salud, de los proyectos sociales, de las mejoras de sus condiciones de vida. ¿En qué se ha convertido nuestro Pacífico? El Pacífico colombiano y en parte el Pacífico ecuatoriano. Se ha convertido y eso es un tema muy complicado para los dos países, se ha convertido en la vía de acceso o en la vía de partida para exportar narcóticos hacia Centroamérica o hacia diferentes, digamos, lugares, o hacia llegar hacia Panamá, etcétera, etcétera. Y esto ha generado pues un problema desde el punto de vista de seguridad nacional en ambos países. Aquí yo, más que ideas guerrilleras o más que ideas de grupos políticas están buscando negociar un cambio de modelo, un cambio de régimen o lo que sea, lo que estamos viendo son un accionar de organizaciones delictivas dedicadas al negocio del narcotráfico, con una influencia de carteles mexicanos, como lo hemos visto en el caso de las últimas semanas. Y entonces esto lo que requiere es que el Estado ecuatoriano, digamos, se ponga al frente también de lo que ocurre en su Pacífico, de lo que ocurre en la frontera, y que el gobierno colombiano también proteja sus fronteras, porque no puede permitirse que de un lado de la frontera Ecuador esté tratando de hacer un esfuerzo y del otro lado de la frontera pues no haya esfuerzo por parte de Colombia. Creo que ese es el gran reto en estas elecciones presidenciales que vienen, donde existen diferentes posturas, pero una de esas posturas es la de tratar de recuperar rápidamente esa frontera para actuar de forma conjunta con el Ecuador en este caso concreto. No es posible que resolvamos los temas si no trabajamos de forma conjunta los dos países. Muy bien, verás, hay varios temas que tú abres y que requieren como más espacio para poderlos hablar. El uno tiene que ver con estas fronteras vivas, y que en la frontera realmente la gente tenga hospitales, tenga escuelas, que el agro sea contemplado por ambos gobiernos, que los campesinos no tengan que trabajar solo sembrando coca, sino que lo que siembran de verdad lo puedan cosechar y sacar partido de eso. Y el tema del narcotráfico, que es un tema delincuencial que mueve el mundo, que mueve muchos capitales, que es un negocio nefasto, ¿no es cierto? Todo eso mezclado requiere propuestas de los gobiernos. Vamos a ir a un corte, y después del corte sí me gustaría conversar contigo algo que a mí me llama la atención.
Los colombianos es un pueblo como resiliente, ¿no es cierto? Han vivido 50 años de guerra y tienen en general una alegría y una creatividad impresionante para hacer frente a todos los desafíos. Y me interesa ver eso en relación a los ambientes complicados y dolorosos que ustedes vivieron y que nosotros estamos viviendo. Vamos a un corte y ya mismo continuamos. Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar. Todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5% para casas mayores a 27,000 hasta 70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco. Solicítalo ya. El agua, mi amor. Se está saliendo. Mi amor. Basta. Tu dinero se te está escapando a litros. Si no quieres ahogarte con el pago del agua, comienza por evitar su fuga. Y ahorrando agua, permites que otros también puedan disfrutarla. Hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Aquí estamos otra vez, Francisco. Tú tuviste mucho que ver con el tema de cómo se hacía para aplicar una justicia que las partes aceptaran cuando se firmó la paz. Y cuando tuve el gusto de conocerte, viniste a un encuentro y a un foro sobre ética y convivencia y democracia en el país, hablaste de la justicia transicional y cómo esto tenía que ver con la firma de la paz y los acuerdos a que llegaron. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste y cómo es que esto fue un desatar los nudos que habían para poder lograr que los grupos acepten la justicia transicional? Claro, la justicia transicional es bastante importante porque permite el paso de la guerra a la paz o permite el paso de la dictadura a la democracia, y es lo que se ha conocido en el mundo teórico y en el mundo pues anglosajón, francófono, como una manera de poder resolver los conflictos armados sin la lógica de la justicia netamente punitiva. Es decir, yo no puedo, para resolver un problema de este nivel, sobre todo de un conflicto armado como el que se tenía en Colombia con las FARC, simplemente diciendo todas las personas tenían que irse a la cárcel con fundamento en el Código Penal. Eso no podía existir de esa manera. Lo que debería existir, y es lo que se pensó, es una justicia de transición. Pero ojo, la justicia de transición tiene unas características, Nelson, y es que esa justicia de transición no puede existir si no se contribuye a la verdad, si no hay garantías de no repetición, si no hay reparación material y moral y si al mismo tiempo un mínimo de justicia. Esas son las condiciones importantes que uno debería tener aquí. Entonces, claro, que los retos eran interesantes porque yo lo dije dentro de un libro que escribí. Sí. Si tú tienes este modelo, esto es un modelo que es o justicia transicional y pasas la página,
o impunidad, porque básicamente si no logras esas condiciones que están atadas al acuerdo de justicia, pues vas a caer en un escenario en el cual pues se daña completamente este aspecto. A mí me... Lo que ha ocurrido en Colombia, es que se firma el acuerdo, se aceptan las condiciones de la justicia transicional, pero el modelo de justicia transicional no se ha puesto en funcionamiento. Ya. Y esto ya tiene un problema de fondo, porque este sistema o este proceso de paz no se hizo para las FARC, sino se hizo para las víctimas. Y si las víctimas no reciben verdad, no reciben garantías de no repetición, no reciben mecanismos de reparación y no ven a sus verdugos con algún tipo de sanción por mínima que sea, pues obviamente estaremos hablando de una especie de gran problema del acuerdo que, como te digo, esto tendrá que ser resuelto por el gobierno que llegue. El que el acento está puesto en las víctimas es quizás uno de los ejes fundamentales de la propuesta que hicieron ustedes. Yo tuve oportunidad de conocer en México y después leí algo de Sudáfrica, en que, por ejemplo, se habían producido muchas muertes y las personas pidieron que en vez de poner preso a quien había asesinado al jefe de familia, querían que viniera a trabajar la tierra durante toda la semana, el domingo fuera a ver a su familia, pero le trabajara la tierra que debía trabajar el jefe de familia que lo habían matado, y por lo tanto ellos podían recuperar algo del daño que estos les habían hecho. Y en Sudáfrica leía algo sobre que las víctimas, y que fueron millones, ¿no?, pedían, por ejemplo, yo lo que quiero es que de verdad me pida disculpas públicas, quiero que reconozca que esto lo hizo, quiero saber que reconoce el mal que me ha hecho, ahí me voy a sentir como reparado en algo de todo el mal que me ocasionaron. Que no era solo, bueno, usted va preso, pero yo me quedo sin poder trabajar la tierra, usted va preso, pero a mí quedé estampado frente a la opinión de los demás como que el responsable de este delito era yo y en realidad fue usted. Es decir, en la reparación de los daños causados, me parece que la justicia transicional tiene una creatividad o permite mucha creatividad para castigar lo que se hizo, no para decir aquí no pasa nada y seguimos de largo, no para permitir la impunidad. ¿Es algo así lo que ustedes proponen y tienes ejemplos que nos puedas contar de cómo esto funciona? Pues te puedo contar cómo se estableció en los acuerdos, porque en este momento, como te digo, no se ha puesto en funcionamiento. En este momento pues está articulándose todo el aparataje estatal que se ha tratado de montar y que no está funcionando y que está generando bastantes críticas en el país. Pero simplemente dentro del acuerdo sí se establece, por ejemplo, que las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, delitos de guerra o delitos que se contemplan dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional no podrán ser amnistiados ni indultados. Ya. Si no son indultados y amnistiados, esas personas tienen que cumplir con los requisitos que yo te estoy planteando. Es decir, verdad, garantías de no repetición, reparación integral y un mínimo de justicia. Dentro de las sanciones se dice que si esas personas no colaboran con verdad, con garantías de no repetición y con esa reparación, tendrán una pena, tienen que tener penas de prisión, que van hasta 20 años en establecimiento carcelario. Si participan de todo ese escenario, sí pueden cumplir las penas en unos lugares específicos que no son cárceles ordinarias, sino son como una suerte de aldeas en donde podrían estar cumpliendo además labores de reparación con la población a la cual le causaron daño, un poco trayendo a colación el ejemplo que tú dijiste de Sudáfrica y de otros países. ¿Qué es lo que ocurre en ELSA? La verdad es que se estableció tal nivel de complejidad dentro del acuerdo que hoy el Tribunal de Justicia Transicional, la justicia transicional, no está operando, no está funcionando, faltan reglamentos, faltan establecimientos. Y por el otro lado, ya la guerrilla está, o por lo menos ya les dieron unas curules a la guerrilla para ir al Congreso. Entonces se está presentando en la opinión pública un gran problema, y es que la gente está diciendo, oiga, un momento, ¿cómo es posible que estas personas estén yendo al Congreso
que era natural que una persona que estaba haciendo la guerra pueda hacer política, estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo no han cumplido ninguna de las condiciones propias de la justicia transicional. Así Entonces es. no debería ir al Congreso, y eso es lo que está generando muchas molestias en Colombia, porque ha habido una especie de, yo diría que hay una responsabilidad también del gobierno de Juan Manuel Santos, y es que el año pasado, cuando tuvo oportunidad de poner en implementación todas estas cosas que se habían acordado, no se hicieron. Y al no hacerse, estamos en este momento en una especie de circunstancia que ha venido agravándose con hechos como los de Guacho en la frontera con Tumaco, con 220.000 hectáreas de coca sembradas en el territorio, con un proyecto de sustitución de cultivos que no se ha mostrado ineficiente, con la captura de una de las jefes de la Secretaría de las FARC por conspiración para exportar cocaína, con una cantidad de circunstancias que llevan a pensar que las dos partes están en un proceso de mutua desconfianza, y por supuesto que es necesario reconducir para volver a poner en camino esta situación que hoy se me antoja a mí absolutamente abandonada por parte de este gobierno, que le faltan 3 meses para salir del poder. Es decir, ustedes tienen problemas serios y el próximo presidente de los colombianos va a tener que hacer frente a todo este problemática de la posfirma de la paz, que requiere de verdad medidas urgentes, ¿verdad? Claro. Como tenemos el espacio ya dentro de poco se nos corta y vamos a tener que encontrarnos en otra oportunidad, porque tú tienes muchas cosas que compartir con nosotros y de las que podemos aprender. Yo quería hacerte una pregunta un poco más personal, y es, en este país en este momento tenemos mucho miedo, es decir, la sociedad se siente como desprotegida y empiezan a circular. Nosotros tenemos personas secuestradas en este momento, y tuvimos personas secuestradas que fueron asesinadas, tenemos atentados. No llegamos ni cerca a lo que pasó en Colombia. Ustedes tenían cientos por mes y bastante más, pero nosotros esto es un despertar, una sociedad con miedo. Los colombianos, decía antes, se caracterizan por ser un pueblo alegre, por tener una música alegre, por ser resilientes, y a veces cuando se dan algunas encuestas sobre cómo se sienten los países, resulta que los colombianos es un pueblo que siente alegría y felicidad. ¿Cómo ha lidiado la sociedad colombiana con toda esta presencia constante de muertes, secuestros, desplazados, terror? Y nosotros acá, que recién empezamos, ¿tienes alguna, no receta, pero cómo hicieron para hacer frente a nivel colectivo a las amenazas? Yo creo que la palabra importante es resiliencia, la palabra importante es el poder buscar y poder levantarse ante las dificultades. Pero yo lo que digo en Colombia es lo siguiente: que el país ha pasado por periodos de violencia muy fuertes, pero es un país que tiene 5 veces más grande que Ecuador, y la guerra no ha estado en todos los territorios. Entonces hay lugares donde nunca se ha percibido la guerra, y hay lugares donde hay la guerra. Entonces en Colombia hay como una postura de mucha gente no ha vivido ningún tipo de problemas con el conflicto, otros sí lo han vivido de forma masiva, pero hay una conciencia colectiva de que el país no se puede dejar derrotar, y creo que nos ha pasado cuando en los años 80 el país estuvo sometido al narcotráfico de una manera muy importante, y se luchó contra ese flagelo que además lideraba Escobar y lideraba el cartel de Cali, y pudimos enfrentar eso y el país pudo salir adelante. Obviamente es un país que enfrenta las cosas y las dificultades y sale adelante. Yo lo que creo que con el Ecuador pasa es un poco el mismo escenario que ustedes también vivieron, además en los años 80, que fue además muy complicado con Alfaro Uribe, que fue un proceso muy, muy complejo. Las nuevas generaciones ecuatorianas pues no lo han vivido, pero tampoco significa que vayan a volverlo a revivir. Pero Ecuador se paró. Ecuador es un país que se aparó después de la crisis económica. Es que yo cuando veo, por ejemplo, en el año 99 y pasa lo de Maguad, y pasa la dolarización en el Ecuador, el feriado bancario, la desgracia que ustedes tuvieron con además una desregulación del país total que se presenta durante el gobierno de Sixto Durán, y posteriormente se presenta toda esta cantidad de presidentes que llegaban y se caían, el caso de Bucaram,
la guerra del CENEPA con el Perú, el caso de Lucio, bueno, todo lo que ustedes vivieron políticamente, que es demasiado complejo, pero Ecuador se levanta siempre también. Son pueblos trabajadores, de gente trabajadora, de gente honesta, unas minorías, siempre serán unas minorías, siempre serán unos pequeños grupúsculos los que intentan acabar la idea de la convivencia en un país. Pero casi que el mensaje que yo les digo es: Ecuador no va a tener ningún problema en salir de este pequeño percance que tiene, y para eso también requiere el esfuerzo y la conciencia de todos los ciudadanos de que pues se presentan problemas, pero esos problemas se van a resolver. Recordemos que no es solamente el Ecuador ni Colombia, países con una tranquilidad enorme como Francia, como Inglaterra, como los Estados Unidos, como Canadá ahora, hoy a problemas de terrorismo mucho más complejos que los que en un momento nosotros entonces creo que salimos adelante, y lo que uno diría es que la ciudadanía levante la cara y salga a trabajar, se enfrente a los temas siempre como que debe pensar en colectivo y no simplemente como se hace en la colectiva. Mira, Francisco, de verdad muchas gracias. Es lo que nos dices y lo que nos dices a los ecuatorianos y al pueblo de Ecuador. Es verdad, saldremos juntos. Este país está en la vorágine de los atentados, de los secuestros, de la corrupción y de todo lo que descubrimos juntos, pero es juntos también que saldremos. Y sí, hay que poner la mano, el hombro, las caras, la inteligencia y el trabajo, y se logrará. Es un problema que tiene que ver con ustedes, con nosotros y con el mundo, pero sí se puede resolver cuando hay ganas, cuando creemos, cuando tenemos voluntad y cuando tenemos gente que sabe proponer y hacer cosas interesantes. Te agradecemos un mundo, todo lo compartido, quedamos pendientes para otra entrevista en que puedas explayar más aún todo lo que tienes como ideas y como propuestas. Les deseamos, espero que sea antes, pero si no, que tengan un buen proceso electoral, que elijan bien y que Colombia siga siendo ese país resiliente como lo es, y nosotros también nos convertamos en un país resiliente como debe ser. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco, un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso a ti, a todos los televidentes, al equipo de trabajo de esta emisión, y un abrazo muy fuerte al pueblo ecuatoriano, que además es un país maravilloso, que conozco, que he visitado, que quiero mucho, y que además me siento además de corazón ecuatoriano en todo lo que están viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.